Con el zumbido característico que las define, mucha gente huye de su presencia. Es común escuchar frases como «es que soy alérgico» o «me da mucho miedo». El problema es que en muchos casos terminamos acabando con ellas, destruyendo sus nidos por temor. Las abejas, pequeños insectos que conviven con el hombre, ya sea en la ciudad o en el campo, han sido marginadas porque simplemente no entendemos su comportamiento. La fama que se han ganado es sencillamente porque el hombre no respeta su medio. Pero lo que no sabemos es que existen muchísimas especies de abejas en el mundo, y lo más importante es que una gran parte de ellas son inofensivas para el hombre. El público en general piensa que las abejas son una sola, la más conocida que ha sido la abeja del apicultor, que es la Apis mellifera. Pero en el mundo en general existen unas 20.000 especies de abejas. Ese es el grupo grande de las abejas. Y de esas 20.000 especies de abejas que existen, encontramos que hay aproximadamente unas 1.250 abejas que son sociales, o sea, que viven en grupos. Muchas veces confundimos el término sociales con amigables. No, cuando hablamos de sociales es que las abejas viven en grupos, viven en asociaciones, ¿correcto? De esas 1.250 tipos de abejas que viven en sociedad, una sola especie es la abeja más conocida, que es la abeja del apicultor, la Apis mellifera. Existe un grupo de abejas que no tiene aguijón, originarias de América. Las abejas con aguijón o abejas africanizadas no existían en este continente. En el grupo de abejas sin aguijón para América tropical, existen aproximadamente unas 500 especies distribuidas entre México y la mitad de Chile o Argentina. Son abejas netamente tropicales que no soportan climas de países templados debido a la estructura de sus nidos y su propio comportamiento. De estas 500 especies que podemos encontrar en el trópico, puntualmente en Colombia, existen unas 120 especies de abejas sin aguijón, y dentro de este grupo existe una especie que es bastante conocida. Su nombre es abeja angelita, o para decirlo de una manera más técnica, Tetragonisca angustula. En el cultivo de las abejas existen varias diferencias en el modo de proceder, ya sea con aguijón o sin aguijón. De igual forma, los nombres que reciben son también distintos. Cuando hablamos de apicultura, nos referimos a las abejas con aguijón, a las abejas del género Apis. Eso tiene que ver con apicultura. Y las abejas sin aguijón tiene que ver con meliponicultura. Entonces, cuando hablamos de grupos de abejas con aguijón, hablamos de apiarios. Cuando hablamos de abejas sin aguijón, nos referimos a meliponarios y a meliponicultores. Entonces, son dos líneas de trabajo totalmente diferentes. Hay personas que se inclinan por el lado de la apicultura y hay personas que se inclinan por el lado de la meliponicultura. Entonces, mucha gente podría decir, no, es que la apicultura produce más en términos de volumen de miel. Eso es cierto. Las abejas del género Apis producen mayor cantidad de miel. Pero las abejas sin aguijón, las abejas, la parte de meliponicultura, trabaja una miel que tiene unas mejores características. A pesar de que es una miel que es en menor cantidad, es una miel que tiene más propiedades bactericidas y tiene mejores propiedades medicinales para los humanos. Al tener unas mejores características en este sentido cosmético y medicinal, son mieles que tienen mayor valor. Entonces, cuando uno mira la industria en términos de costos y en términos de beneficio, puede ser más rentable trabajar con abejas sin aguijón que con abejas con aguijón. Fuera de las implicaciones que tiene en el manejo. Cuando uno maneja abejas con aguijón, pues está corriendo unos mayores riesgos porque son abejas que pican, que son abejas que pueden afectar las vecindades si no están bien aisladas, que son abejas que son de más difícil colocación. Para usted colocar un apiario tiene más condiciones que para colocar un meliponario. Los apiarios
Deben estar localizados a unos 200 metros de viviendas, caminos o carreteras, porque son abejas que pertenecen al género Apis y que poseen aguijón. Se alertan fácilmente y podrían atacar a los animales o a las personas que estén pasando cerca al lugar. La distancia que se debe tener de colonia a colonia no puede ser menor a 2 metros para que las abejas no se alerten. Además, tienen que estar en soportes individuales para evitar vibraciones cuando se esté revisando una colonia y de esta forma evitar que se alerte la vecina. Otra implicación que lleva a la apicultura es el manejo del humo. Con este se busca que las abejas se calmen y no ataquen cuando se está recolectando la miel de los panales. Por otro lado, los meliponarios se pueden tener cerca de las viviendas. Muchos meliponicultores los tienen alrededor de sus casas. Para manejar estas abejas no se necesita usar humo. Al carecer de aguijón no son peligrosas para quien las manipula. A lo sumo, se defienden con pequeños mordiscos que no son nocivos para la salud. Estas colonias se pueden tener cerca una de la otra. El cuidado más grande que se debe tener es de sus enemigos naturales o depredadores, tales como hormigas, arañas, lagartos o sapos. Se deben poner los meliponarios sobre unos buenos soportes con todas las precauciones necesarias para mantenerlas seguras. Polinización, producción de alimentos, conservación de especies vegetales, materia prima para medicina y cosméticos son algunos de los beneficios que la meliponicultura ofrece. Esta actividad de bajo costo y fácil mantenimiento le da a las personas la oportunidad de tener una fuente de ingresos complementaria. Hoy en día, la meliponicultura está creciendo y se está posicionando para convertirse en un medio de trabajo para mucha gente en el mundo. Nosotros tenemos meliponicultura en la Sierra Nevada de Santa Marta, tenemos en los Santanderes, tenemos en Cundinamarca, tenemos en el Cauca, tenemos en la Amazonía. O sea, en diferentes partes del país tenemos meliponicultura. Y se ha trabajado muy fuertemente el tema de la taxonomía de las abejas a nivel de la Universidad Nacional en Bogotá. Ellos han trabajado fuertemente el tema de la taxonomía, han hecho muchos estudios alrededor de las abejas sin aguijón. Y ya aquí en Antioquia tenemos ejemplos clásicos en algunos municipios como Betania, como Bolívar, como Betulia. Aquí en Medellín tenemos meliponicultura. Entonces, el tema se está moviendo bastante aquí en el país, el tema de la meliponicultura, el tema de las abejas sin aguijón, que como lo dije antes ha sido ancestral. Esto lo traen muchas comunidades campesinas desde tiempos atrás, pero en este momento estamos como descubriendo el tema, retomándolo y sacándolo adelante en la parte de tecnología. Una libra. Una libra y pico. Bueno, aquí tenemos una colonia de abejas angelitas, de Tetragonisca angustula. Y vemos que está montada en un soporte tipo poste de PVC con un embudo invertido con botella PET desechable. Esto es muy importante para aislar la colonia de ataques de lagartos, arañas, hormigas, sapos. O sea, la vida de la colonia depende mucho del aislamiento que podamos hacer de los enemigos naturales. Y obviamente por encima debe tener una teja o un techo que la proteja del agua lluvia, que no vaya a entrar el agua por encima. A los meliponarios que vemos hoy se les conoce como colmena inteligente tipo AF. Llevan este nombre porque su inventor fue el brasilero Ailton Fontana. Estos permiten un mejor manejo ya que se puede extraer la miel de manera muy limpia al fraccionar los nidos y poder acceder a las diferentes divisiones. El meliponario está construido en madera. Adentro encontramos varios niveles en donde las abejas construyen sus nidos y los recipientes en donde almacenan la miel y el polen. Aquí podemos observar lo que son los potes con alimento, los potes con miel, y podemos observar parte del involucro. El involucro es esta estructura que está recubriendo el nido. Es esta parte de aquí con cera, y al interior de esa estructura vamos a encontrar el nido. Como les decía, esta es una colmena que permite fácilmente el fraccionamiento del nido. Vamos a
abrir esta gaveta, a fraccionar el nido para que miremos lo que encontramos. Cuando yo muevo esta gaveta, pues voy a fraccionar el nido. Aquí en la parte de abajo encuentro lo que son los panales, las estructuras horizontales donde se está produciendo la cría, donde están, por decirlo así, los pichones de las abejas. Esta es la parte de nido de ellas, que hacia el exterior lleva una estructura que se llama involucro. Bueno, esto es una colmena tipo INPA, que es una colmena desarrollada en el Brasil para este tipo de abejas sin aguijón más grandes. Entonces mire qué belleza esta miel verde. Son unas mieles muy especializadas, recogidas de ciertos vegetales, lo que les explicaba ahora. Miren los potes de polen aquí como son más grandes. O sea, este tipo de abejas sin aguijón son similares a las angelitas, pero en una escala mayor. O sea, son nidos gigantes si los comparamos contra las angelitas. Vamos a mirar esta miel verde que hay aquí, ¿de qué se trata? Miren esta miel. Albert Einstein dijo alguna vez que la vida sin estos insectos sería un desgaste global. Al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombre. 1/3 de la alimentación del ser humano depende del trabajo realizado por las abejas gracias a que éstas polinizan cultivos. Su importancia en la conservación de los ecosistemas es clave. Por esta razón se deben cuidar y tratar de hacerles el menor daño. Fuera de eso, pues las abejas tienen otros tipos de beneficios ambientales, sobre todo las abejas sin aguijón. Las abejas sin aguijón son abejas que son también dispersoras de semillas. Esto es una cosa que no la conoce mucha gente. Pensamos que las abejas solo traen néctar y polen a la colmena, pero las abejas sin aguijón también son dispersoras de semillas. Ellas cosechan semillas en cierta época del año y en otra época las están dispersando, las están liberando. Hablando de las aplicaciones que tienen las mieles tanto de Apis mellifera como de las abejas sin aguijón, normalmente las mieles de Apis son usadas como endulzante, como alimento, para endulzar jugos. La usamos más en alimentación. Se usan también en enfermedades del árbol respiratorio. Sin embargo, las mieles de las abejas sin aguijón son mucho mejores para tratamientos de estas enfermedades de tipo respiratorio. Son más efectivas porque tienen un poder antibiótico mayor que las mieles de abejas con aguijón. Tradicionalmente, la miel de las abejas angelitas ha sido usada como un componente medicinal para el hombre. Las personas han encontrado mejoría en enfermedades relacionadas con los ojos como conjuntivitis o pterigios, inclusive en problemas de cataratas. Estas propiedades curativas apenas se están estudiando clínicamente para saber de qué forma funciona la miel de las abejas angelitas, que desde hace varios decenios se ha usado para este tipo de enfermedades. Dentro del comportamiento tradicional que ha hecho la gente con el uso de las abejas sin aguijón, de las abejas angelitas, es que echan una gota de miel en los ojos. Y esto va disminuyendo las carnosidades que pueda haber dentro de los ojos, ¿correcto? Eso arde lo que uno quiera. O sea, usted se echa una gota de esas y va a brincar mucho rato porque arde mucho en los ojos. Entonces, como lo decía, esto médicamente apenas se está documentando. Esto no es para que lo hagan normalmente en la casa, pero ha sido el uso tradicional que le han dado a esta miel. Las otras mieles de las abejas sin aguijón son supremamente usadas en problemas de tipo respiratorio, gripas, laringitis, faringitis, bronquitis, neumonías, y ha ayudado mucho a las personas a salir de estos problemas. Para poder diferenciar las abejas con aguijón de las abejas sin aguijón,
se necesita conocer el comportamiento de estos dos grupos. Lo más importante es que cuando nos encontremos con algún nido de abejas, tratemos de evitarlas, abstenernos de pasar cerca de ellas, ya que pueden ser abejas con aguijón. Muchas veces, estos nidos los encontramos en zonas urbanas y se han visto casos en que los niños o adolescentes las molestan, llevándolas a un nivel de alerta tan alto que en muchos casos, personas han muerto a causa de las picaduras. Sin embargo, existen algunas características que diferencian los nidos de Apis mellifera con abejas sin aguijón. Las abejas con aguijón, lo que conocemos como Apis mellifera, como abeja africanizada, son colonias que son muy pobladas, son poblaciones muy grandes, 60.000, 70.000, 80.000 abejas en un solo nido. Entonces uno ve unos flujos muy grandes de abejas hacia la entrada de las colonias. La entrada de los nidos de las abejas sin aguijón van a ser poblaciones que van a entrar más despacio, o sea, hay otro ritmo de movimiento en las entradas de los nidos. Entonces este puede ser un primer indicador. Hay otro indicador y es que las abejas sin aguijón por lo general tienen un ornato en la entrada del nido, que es un tubito o es una estructura hecha en arcilla, en tierra. O sea, ellas siempre tienen un ornato en la entrada de la colonia. Las abejas con aguijón no tienen ningún ornato. Simplemente donde ellas están localizadas entran derecho al nido, pero no tienen ninguna estructura la cual les permita entrar ordenadamente a la colonia. Entonces esa sería pues como una diferencia grande en las entradas. Ya a nivel interno de los nidos pues las diferencias son totales, porque las abejas con aguijón van a construir sus panales en forma vertical, las abejas sin aguijón van a construir sus panales en forma horizontal y dentro de una estructura que llamamos involucro, ellas van a tener sus panales forrados como en unas cáscaras de cera para regular muy bien la temperatura. Y su miel va a estar localizada en unos potes, en unas vasijas, como si tuviéramos ánforas de barro adentro del nido. Las abejas con aguijón almacenan todo junto. La cría está en los panales donde está el polen, donde está la miel, o sea, es la misma estructura. Las abejas sin aguijón manejan dos tipos de estructura, sus panales horizontales y sus potes de miel aparte. Tenemos un meliponario que está en el corazón de la ciudad. Esta es una zona que es utilizada como zona verde para esta urbanización, pero aprovechamos el espacio para montar un meliponario. Y este meliponario ha traído muchos beneficios de tipo educativo, de tipo ambiental a esta zona. Los frutales alrededor de aquí del meliponario se han visto más beneficiados con el tema de polinización, tienen más carga de fruta en este momento, pues porque las abejas están ahí más concentradas polinizando el cultivo. Este meliponario que tenemos aquí es un meliponario escuela, es un meliponario donde la gente puede venir a aprender de abejas sin aguijón, porque muchas veces tenemos fobia a los insectos, tenemos fobia a las abejas, porque como lo decíamos antes, no conocemos sino un tipo de abeja que es la abeja africanizada, de la cual tenemos malas noticias, que mataron el perro, que mataron el caballo, que mataron el marrano, que picaron 15 personas. Ese es lo que las noticias nos han traído. Pero tenemos otro tipo de abejas, como estas abejas sin aguijón, que nos traen grandes beneficios, que nos pueden enseñar muchas cosas y que ambientalmente son inseparables del medio ambiente. O sea, ellas nos traen grandes beneficios a los ecosistemas. Como se había mencionado anteriormente, de esas 120 especies de abejas sin aguijón que existen en Colombia, hay unas que se especializan en comer en la parte alta del bosque, otras en la parte baja y el resto en la parte media, ya que son abejas que tienen diferentes sustratos de alimentación. Hay especies que son estrictamente especializadas, exclusivas para polinizar orquídeas, por ejemplo. Entonces, vemos que las abejas sin aguijón tienen una relación muy estrecha con la flora de los bosques que habitan. La abeja angelita es generalista en ese sentido. Visita más de 254 especies de vegetales. Por eso, es una especie que se adapta muy bien a la ciudad, a las
las zonas cafeteras, zonas cálidas, pero que en climas fríos pueden morir muy fácilmente. Tenemos otro tipo de abejas como la Melipona eburnea, que comúnmente es llamada boquesapo o sapita, o alá, también tiene ese nombre en el país. Es una abeja que no es tan generalista como la abeja angelita, visita más o menos unas 92 especies de árboles, entonces es una abeja un poco más especializada. Y si miramos otro tipo de abeja como la Melipona rufiventris o la Melipona compressipes, son abejas que son supremamente más especializadas en el tipo de flora que visitan. Este tipo de programas que se hacen sobre abejas y especialmente sobre las abejas sin aguijón crean una gran expectativa en el público. Esto despierta como una fiebre. Entonces cuando hablamos de abejas sin aguijón, pues todo el mundo quiere tenerlas. Yo quiero tener esa colmenita en la casa, yo la quiero tener como mascota porque eso no me va a hacer nada. Entonces, este tipo de fiebres que se crean con estos programas hay que llevarlo despacio. Como lo decía, las abejas sin aguijón en Colombia son aproximadamente unas 120 especies que están distribuidas desde climas cálidos hasta climas fríos. De acuerdo a la altura sobre el nivel del mar y de acuerdo a la vegetación va a haber un tipo de abeja sin aguijón. ¿Eso qué quiere decir? Que las abejas que viven a 100 metros sobre el nivel del mar no se pueden llevar a 2000 metros sobre el nivel del mar, ni las de 2000 metros traerlas a 50 metros. Entonces, hay cierto tipo de especies para cierto piso térmico. No todas se adaptan a todos los pisos térmicos. Son abejas que están fuertemente ligadas a los bosques. ¿Esto qué quiere decir? Que si las sacamos de esos medios naturales, ellas no van a vivir en medios artificiales, sino que las abejas sin aguijón son propias de su zona, de su región. Entonces, si alguna persona quiere tener abejas sin aguijón, pues debe buscar las abejas sin aguijón que viven en esa zona, no estar llevándolas a zonas diferentes porque se les van a morir. Esto ha sido una norma general. Lo otro es que estamos atacando fuertemente el bosque para extraer nidos. Cuando realizamos cursos de abejas sin aguijón o presentamos este tipo de problemas, la gente sale a comprar nidos a los campesinos, a las personas que están en el bosque. Y esto es un error. Esto es un error gravísimo, estar haciendo estas extracciones de poblaciones del bosque. Lo mejor con una persona que quiera tener abejas sin aguijón es adquiéralas a través de un meliponicultor. Una persona que las haya cultivado, que las haya dividido. No ataquemos el bosque. Y es muchísimo más barato comprarle colonias a las personas que las cultivan que hacer extracciones del bosque. Entonces el mensaje grande aquí es que el que quiera tener meliponicultura, hágalo a través de un meliponicultor, que le puede dar mejores instrucciones, que le entregue a colonias ya establecidas en cajones tecnificados. O sea que usted va a tener un mejor resultado. Como decimos en Colombia, va a ir a la fija, ¿sí? No va a tener que estar corriendo un riesgo, metiéndose a un bosque de una colonia que no sabe si va a sobrevivir o no va a sobrevivir.